Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga, qué gusto estar un día más. Bueno, ya es miércoles, por la gracia de Dios. Acabamos de terminar un tiempo de oración muy bueno, muy pues reconfortante, sobre todo porque dependemos de Dios. Esta noche meditaremos en un tema que nos ayudará a reflexionar acerca de las cosas que hemos dejado de hacer para el Señor. Mire, muchas veces le hablamos al pastor para que él venga a compartir o vaya y visite a tal persona porque nos preocupa su alma. Pero, mis amados hermanos, si realmente nos preocupara su alma, nosotros mismos lo haríamos siguiendo las palabras que el apóstol Pablo dio a su discípulo Timoteo. Ahí en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Mira lo que le dice, ponga atención. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino cuando Él venga, que prediques la palabra. Esto es tanto a Él como a muchos de nosotros. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. A veces decimos, no, no es el tiempo de Dios. Tú no conoces los tiempos. Tú tienes que obedecer lo que Dios dice aquí. Y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, la sana doctrina que tienes que llevar siempre en ese aspecto. Mire, esta noche nuestro devocional lo hemos titulado Cuando dejas de hacer lo que sabes que ya debería ser un estilo de vida en ti, y es compartir el Evangelio. Eso debe ser ya un estilo de vida continuamente en ti. Hermanos, a estas alturas, muchos cristianos, en vez de madurar en sus vidas y de estar creciendo en el pleno conocimiento de Dios, se han vuelto espectadores de los héroes de la fe. Han buscado tanto la comodidad en sus vidas que se han quedado precisamente en un estado vegetativo, perdónenme que lo diga así, sin fruto y sin carga en sus corazones para llevar a otras personas a los pies de Cristo. Usted ya debería tener una estrategia, después de tantos años que tiene en su vida, para poder compartir el Evangelio a muchas personas. Ya debería tener sus coronas en el cielo, galardones, ya estar pensando que le dará el Señor cuando Él venga. Y no estaría sumergido tanto en su vida de egoísmo, pensando que la vida cristiana se trata solamente de usted. Mire, hace algunos años pensé en la forma que la gente podría entender el Evangelio mucho mejor y oramos al Señor para crear un formato que los pudiera llevar a conocer a Cristo con la ayuda del Espíritu Santo, no con mi ayuda, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Yo solamente usé la herramienta que Dios nos da, que es su palabra. Simplemente Pablo, mire, no perdía la oportunidad de compartir a Cristo y usaba cualquier situación o estrategia para introducir el Evangelio. Pablo, fíjese que al estar en Atenas y ver la religiosidad tan imperante en esta ciudad, su espíritu enardecía viendo a la gente entregada completamente a la idolatría. Y en ese momento que lo dejaron hablar, usó una inscripción que ellos mismos tenían en la ciudad para introducir el Evangelio. Y por favor ponga atención, está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23. Vea lo que nos menciona. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dice, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al Dios que vosotros adoráis. Pues dice, sin conocerlo, dice, es a quien yo os anuncio. A ese Dios no conocido que ustedes están buscando, es a quien yo anuncio. Miren qué estrategia tan bella encontró Pablo para poder introducir el Evangelio. Hay situaciones, hay palabras, hay momentos que Dios va a usar en tu vida para que tú puedas compartir. Alguna situación, algún dolor, algo, Dios va a usar para compartir el Evangelio. Hermanos, algo que debe quedar muy claro es que testificar no es hablar de usted, sino de Cristo, lo que ha hecho en su vida, pero es menos de usted y más de su obra. Pablo nos da un ejemplo cuando estuvo con los griegos, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5.
Dice, así que, por lo que vengo diciendo, decía Pablo, dice, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, dice, con excelencia de palabras o de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, fíjese, sino a Jesucristo y a este crucificado, la obra de Cristo plenamente, la obra del Señor, la obra central del Evangelio. Y estuve entre vosotros con debilidad, que eso lo llevó a depender de Dios, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi sabiduría, y ni mi palabra ni mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Vea el propósito, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Le voy a compartir este formato que hace años Dios puso en mi corazón y que me ha ayudado mucho y que tal vez le pueda ayudar. Lo tengo, se lo puedo compartir. Si usted me lo pide, mándeme un WhatsApp y yo se lo puedo pedir y se lo puede estar aprendiendo. Y la verdad fue todo centrado en Cristo y también la necesidad que tiene el hombre de reconocer quién es Dios. Y la forma que Dios se acerca al ser humano, debe entender usted esto, ¿sí? Y porque nosotros no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios, Dios se acerca a nosotros. El primer paso es mostrar cuál es nuestra condición delante de Dios. La Biblia nos dice ahí en Romanos 3, 23 y 24, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados, presentados justos gratuitamente mediante la redención, la compra que Dios hizo en Cristo Jesús, precisamente que Él efectuó en nuestras vidas. Lo segundo es recordar que el ser humano no tiene la capacidad de acercarse a Dios. Por eso nos vamos creando un Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Pero no tenemos esa capacidad. Mire lo que nos dice Romanos 3, 10 y al 12. Como está escrito en el Antiguo Testamento. No hay, dice, no hay ni uno solo justo. No hay ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No tenemos la capacidad. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si el hombre se quiere justificar en hacer acciones, dice Dios, no hay ni uno, lo siento, y nos descarta, no podemos acercarnos. Y también en Isaías 59:2 nos dice, pues vuestras iniquidades, nuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así es el pecado. Entonces es Dios el que toma la iniciativa y se acerca a nosotros. El tercer paso, hermanos, es que Dios nos muestra la condición de nuestra vida, pero también la solución. Fíjense qué maravilloso esto. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros leyéramos este pasaje solamente aislado, no hay esperanza. La paga del pecado rotundamente es muerte, es verdad. Pero aquí viene el cambio y la oportunidad que Dios nos da. Dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Y también Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no la pensó dos veces para morir y alcanzarnos en ese aspecto. El cuarto paso es que Dios toma la iniciativa de acercarse a ti y recibirte con gran misericordia y darte vida. Él es el que se acerca a ti, como lo vemos en la parábola del hijo pródigo, en esa parte. Pero aquí yo pongo Efesios 2:1 y le explico a la gente lo que es darte vida espiritual. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo que me dio vida? Y lo que tengo, bueno, tienes vida física, no espiritual. Necesita esa vida espiritual que se llama regeneración para que tú puedas creer en Él, y eso lo hace Dios. ¿Cuándo te da esa vida? Cuando estabas muerto en delitos y pecados. Porque no podías responder como una persona muerta en delitos y pecados. Dios te da vida para que tú puedas creer en Él. Y todavía, fíjese, nos dice ahí, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él te da esa vida espiritual y es una bendición que se llama regeneración para que tú puedas creer, y aún la fe la pone en ti para que tú puedas aceptar ese mensaje de la cruz.
Y por último, lo llevo al punto 5, donde le digo que Dios te busca con lazos de amor y lo demuestra al mandar a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Y esta parte es muy importante, Juan 3:16 precisamente, ¿sí? Al 18 dice, porque de tal manera habla de una profundidad, de un amor incomprensible y la verdad un poco entendible para el ser humano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para que todo aquel que en Él cree, que en el mensaje, que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que no son nuestras obras, que es la obra meritoria de Cristo la que nos salva. No se pierda, ¿dónde? En el infierno, hermanos. Mas tenga vida eterna, tenga tiempo presente, no tendrá, sino tiene ya cuando acepta a Cristo en ese momento. Y dice aquí el pasaje, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, la gente sea salva por medio de Él, que es el único camino. El que en Él cree, dice, no es condenado. Fíjese, aquí viene la condenación del ser humano. No es que Dios lo condene, Él mismo se condena, dice. Pero el que no cree y ha sido condenado, y dice la razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el sacrificio que Dios lo mandó a sacrificarse por nosotros, y eso lo hace obviamente meritorio del castigo eterno. Si has dejado de hacer, mire, lo que debe ser un estilo de vida, es porque estás ensimismado, hermanos, y solo puedes ver tus necesidades y no las de los demás. Pero déjame decirte algo, hermanos, el Evangelio es un regalo digno de recibir, que Dios nos da, completamente gratis, digno de valorar en tu vida por lo que Él ha hecho en tu vida y lo que hizo desde el inicio de la creación. Esa lección tan maravillosa que se conoce como predestinación. Y fíjate también, y es una lección divina y digno de compartir. Un regalo que no te costó nada, que lo tienes que recibir por gracia, que tienes que valorarlo, pero también que tienes que compartirlo. La pregunta que te hago, ¿y tú qué estás compartiendo día a día en tu vida? ¿O solamente estás pensando en ti? ¿Estás ensimismado? ¿Cuántas coronas tienes ya? ¿Cuántos galardones? ¿Cuántos, de verdad, cuántas bendiciones tienes ganadas en el cielo a través de todas esas almas que tú estás ganando para Cristo? Hermano, no piense en sí mismo, piense en aquellas personas que necesitan. Entonces, si tú has dejado de hacer lo que ya debe ser un estilo de vida, es porque estás ensimismado. Y espero que salgamos de eso, porque en verdad en cualquier momento nos vamos y obviamente daremos cuenta a Dios de lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Espero que este mensaje te haga reflexionar. Si tú quieres el formato, te lo mando. Te doy el teléfono al 22, mándame un WhatsApp al 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. De verdad, tú llevas a la gente con la misma Biblia a que pueda conocer al Señor, y que espero que el Espíritu Santo y el Dios, nuestro Dios Todopoderoso, te use grandemente para traer a más personas a los pies de Cristo. ¿Quieres orar conmigo? Señor, gracias te damos en verdad por todo tu amor, por tu misericordia y tu bondad que has tenido para con nosotros. Gracias porque nos abres oportunidades de compartir tu palabra, de ser diferentes y mostrar a Cristo que tú eres la luz, Señor, del mundo. Pero nosotros somos también esa luz del mundo y somos la sal aquí en la tierra, esos embajadores que has dejado y esos colaboradores de tu palabra. Así que ayúdanos a dar a entender día con día tu mensaje, que se siembre esa semilla y que en su momento y en su tiempo dé fruto adecuado y sobre todo la gente te conozca. Gracias por la oportunidad que nos das de bendecirte, de conocerte y también, Señor, de compartirte con otros. Bendícenos esta noche y ayúdanos que el día de mañana podamos abrir nuestras bocas para hablar de tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Es un placer poder estar contigo cada noche, como siempre lo hacemos primero. A veces no nos da oportunidad porque terminamos tarde un poquito las reuniones, pero procuramos que no dejar pasar. La próxima semana estaremos, bueno, este viernes les pedimos que oren por nosotros. Estaremos viajando hasta Estepec a dar una conferencia para matrimonios y posteriormente el domingo estaré en otra iglesia por ahí predicando
pues que Dios nos guarde, nos use, y estaremos transmitiendo esa semana desde Zacatlán las actividades y aún pues los devocionales. Que Dios te bendiga, excelente noche y nos vemos mañana si Dios nos permite. Bendiciones.